En este video quiero compartirte 4 estrategias para lidiar con los miedos y un consejo de la autora Susan Jeffers, experta en lidiar con miedos, de su libro Siente el miedo y hazlo y otros. Si yo te preguntara a ti que me ves o le preguntara a 100 personas ¿cuál es tu miedo?, estoy casi segura que podría entrar en estas 5 categorías. Puede ser miedo a sufrir psicológicamente. Eso es un miedo muy común. Prácticamente es miedo a sufrir. La otra categoría, número 2, es miedo a la muerte o el miedo al dolor físico. Número 3, miedo a la desconexión o desamor de otros, ¿no? Abandono, rechazo, soledad, juicio, eso es muy común. 4, miedo al fracaso, a la incapacidad, la inutilidad, los errores, el estancamiento. Y 5, miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. Cualquier miedo que tú tengas entra en esta categoría, ¿verdad? ¿Te hizo sentido a ti? ¿Entró tu miedo en esta categoría o tus miedos? Los míos seguro que sí. Entonces, por ejemplo, ¿tienes miedo a mostrar tu trabajo a alguien? Tal vez tiene que ver con miedo a la crítica, al juicio o el miedo a lo desconocido. ¿Tienes miedo a perder a alguien? Puede tener que ver con el miedo a la desconexión o el desamor de otros. Entonces, en este video vamos a ver 5 cosas que podemos hacer para lidiar con los miedos. Yo soy Natalia Gordán, soy psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y relaciones, la relación con uno mismo y la relación con los demás. Entonces, ¿qué es el miedo? Normalmente llamamos miedo a una emoción, que como todas las emociones no es ni positiva ni negativa, ¿verdad? Es solo una sensación corporal que nos dice que hay una amenaza, que tenemos que tener cuidado. El miedo es una excelente ayuda. Cuando, por ejemplo, estamos caminando, vemos una serpiente y saltamos antes de que nuestra mente pueda pensar, ¿no? El cuerpo actúa por nosotros. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Pero también el miedo nos puede paralizar cuando es un miedo al fracaso y nunca arrancamos en nuestro negocio, o es un miedo a sufrir y no seguimos en nuestras relaciones y saboteamos, entre comillas, las relaciones. Y algo interesante es que cuando unimos un miedo muy grande con un anhelo muy grande también, este se vuelve un choque enorme. Por ejemplo, el miedo a iniciar un proyecto personal con el anhelo a sentir un avance en la vida. Entonces esto ahí duele más, ¿no? Porque tienes 2 anhelos muy grandes que chocan. Eso es diferente, por ejemplo, al miedo a enfermarse, ¿no? Que no tiene una contrapartida. Bueno, entonces vamos a ir directamente a qué podemos hacer con los miedos. Número 1, primero, y esto lo has visto en probablemente otros videos de mi canal, es, ¿qué te imaginas? A ver, no criticarnos por los miedos que tenemos. Estos miedos son humanos. Todas las personas que conoces va a tener un miedo o varios ahí en su mente rápido para decirte. Cuando nos juzgamos sobre, pero ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Pero por qué no avanzo? ¿Pero qué me pasa? Cuando nos enojamos con nosotros mismos o nos avergonzamos, le ponemos una capa más al problema que ya existe. Y desde ahí se nos va a hacer mucho más difícil lidiar con cualquier miedo, porque nos quedamos en el juicio, en la vergüenza, en el enojo, en la paralización. Entonces, aceptación y compasión, que somos humanos y todos tenemos miedos. Ahora, número 2, es observar. Digamos, mientras ves el video, elige un miedo que está en ti, ¿verdad? Últimamente. Observa ese miedo y vamos a dividirlo en pequeños miedos específicos. Los tenemos que enlistar porque normalmente los miedos son muy grandes, indiferenciados, son como nebulosa, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo que si empiezo este proyecto no me va a ir bien, voy a fracasar, pero ahí nos quedamos. Y nos quedamos como en un pensamiento incompleto, voy a fracasar,
pero no vemos realmente específicamente cuáles son nuestros miedos dentro de este. O por ejemplo, tengo miedo de tomar la decisión incorrecta al irme de esta relación, no me quiero equivocar, no me quiero arrepentir, y nos quedamos como en una nebulosa y no vemos específico. Entonces este ejercicio que te propongo es del autor Tim Ferriss y se llama Name Your Fears, o nombrando tus miedos. Lo que vas a hacer es vas a poner tu miedo grande en una columna y vas a poner 2 columnas más a la par. Tu miedo grande, una columna. La otra columna es cómo puedes prevenir. La otra columna es cómo puedes reparar. Ese miedo grande lo vamos a dividir en miedos muy específicos pequeños. Y cada miedo específico pequeño vamos a ver cómo podemos prevenir que eso suceda y cómo podemos reparar si eso realmente sí pasa, si eso sucede, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo muy superficial, pero es para que te des una idea de cómo hacer este ejercicio. Imagina que voy a ir a una boda y tengo un vestido que yo creo que no me queda muy bien. Entonces digo, no sé si ir a la boda y el vestido me queda tan apretado que se me puede romper y ahí me quedo dando vueltas, ¿no? Me puedo preguntar, ok, ¿cuál es mi miedo específico? Bueno, que se me rompa el vestido. ¿Y qué pasaría? Pues que los demás se rían de mí. Ok, tengo miedo a sentirme avergonzado, juzgado y que otros se rían de mí si se me rompe el vestido. ¿Específicamente es eso? Sí. Ok, ¿cómo puedo prevenir que eso suceda? Por ejemplo, puedo comer menos, ¿verdad? No comer tanto durante la boda. Puedo bailar de una forma en que haya menos probabilidad que se me rompa el vestido, ¿no? Entonces puedo ir como con varias cosas ya de antemano pensadas. Ahora, ¿qué puedo hacer si se me rompe el vestido? ¿Cómo puedo reparar? Ya pasó. ¿Qué voy a hacer? Puedo llevar hilo y aguja y puedo coser el vestido si se me rompe. O puedo llevar una chalina o algo para ponérmelo alrededor. O puedo llevar otro vestido en el carro y entonces cambiarme, ¿no? Si eso sucede. Aquí te di un ejemplo de cómo hacer este ejercicio. Tu miedo grande lo divides en pequeños y luego vas a poner cómo puedes prevenir que esto suceda y cómo puedes reparar si realmente pasó. Número 3. Para lidiar con los miedos, lo más poderoso que podemos hacer con un miedo es, bueno, como ya dije, lo ponemos en concreto y ubicamos una acción que es contraria a este miedo y que nos va a ayudar a ver que sí podemos superar y que podemos ganar nuevas habilidades. Entonces, por ejemplo, imagina que tienes miedo a poner un límite en tu trabajo y decir, no puedo hacer esto lo necesito negociar. Tienes miedo a poner el límite porque sientes que te van a despedir, se van a enojar contigo, te vas a sentir muy incómodo, no lo vas a decir bien, etcétera, ¿no? Entonces, lo nombras, lo practicas, lo visualizas, te tiras al agua, finalmente lo haces y cuando ves que tu jefe, tu compañero, lo que sea, no actuó como tú creías que iba a actuar y te sientes orgulloso de haber tomado el paso y te das cuenta de que lo que más temías no pasó, ¿no? Entonces desde ahí puedes ganar la habilidad y puedes decir, ok, creo que sí se puede, y así es como uno cambia sus creencias con experiencias diferentes. Y si no sucedió como tú querías que sucediera, entonces lo vas modificando en el camino, pero ya no estás en el sufrimiento de antes. Al igual, por ejemplo, que si te da miedo decirle a alguien que te gusta o invitar a alguien a comer, mostrar interés, darte cuenta de esto, tomar el paso y luego ver
cómo es para ti, cómo se siente después, ¿no? Y mientras hablo esto, pienso qué fácil se escucha, ¿no? Y qué sencillo. Y eso es el típico consejo que uno puede dar o la típica recomendación, ¿no? Sin embargo, es poderosísimo. Es lo que vemos en todas las películas. Es lo que nos ha pasado en nuestra vida. A mí me ha pasado, y seguramente a ti también, con diferentes temas. Ok, y número 4. Esto tiene que ver con el miedo a arrepentirnos, a tomar decisiones incorrectas o al fracaso, ¿no? Hemos de desaprender que existen decisiones correctas y decisiones incorrectas, sino que solo hay un riesgo calculado que tú puedes tomar. En la única área de tu vida donde hay decisiones correctas o incorrectas es en el colegio, la universidad, la maestría, en donde en tus exámenes ahí sí puede ser un error o un acierto. Pero fuera de esto, en el juego de la vida, en la vida, no hay decisiones correctas o incorrectas. Como diría mi mentora y mi colega Lizelot, gracias, ella siempre me puso este escenario. Hay 2 caminos, un camino A, un camino B. Imagina que tienes que decidir por dónde irte. Vas a ir a un evento, ¿por qué camino te vas? Los 2 te llevan. Imagina que estamos en un tiempo donde no existe el GPS ni el internet. ¿Por dónde te vas? Pues en ese momento tú solo puedes tomar una decisión con los datos que tienes. Yo creo que en estos momentos me conviene irme por este lado. Ok, perfecto. Y lo haces, te vas por camino B, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si en el camino B hay un accidente grande o están reparando? Esperemos que no accidente grande, ¿no? Están reparando la carretera y tú no sabías, no tenías manera de saber, pasa algo que es impredecible, básicamente, y llegas tarde. Es correcto o está bien decirte, tomé la decisión incorrecta. Está bien decirte, yo sabía que era un error, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta que era un error? Pues no, porque en ese momento tú solo pudiste tomar un riesgo calculado, solo pudiste decir por acá o por acá, con los datos que tengo ahora, creo que por aquí, ¿no? Entonces es lo único que podemos hacer y hemos de quitarnos esa presión de los hombros de tomar la decisión correcta. Es muy engañoso, sí, porque después de haber tomado un camino, cuando ya estamos en el futuro y vemos hacia atrás, qué fácil es decir, me hubiera ido por el camino A, ¿no? Sin embargo, eso solo lo podemos saber después. En el momento no hay manera, ¿no? Solo podemos tener la suficiente experiencia de vida y tratar de seguir creciendo y aprendiendo para en ese momento tener más datos y tomar las decisiones que creemos que son las mejores al nivel donde estamos y de conocimiento y lo humanamente posible. Ahora, tener una figura de apego, tener un grupo de apoyo con quien poder compartir el proceso ayuda increíblemente. Tener también una sensación de control a lo que sí podemos controlar, ¿no? Nos va a dar más confianza. También usar el mindfulness y el grounding para permanecer en el presente, usar nuestros sentidos como ancla para no dejarnos llevar por pensamientos catastróficos y todas esas posibilidades en nuestra mente. Ahora lo que también te prometí al principio del video, lo que dice Susan Jeffers. Ella tiene un libro que se llama Siente el miedo y hazlo. No sé si lo has escuchado. También tiene otro libro llamado Más allá del miedo. Y creo que vale mucho la pena que te lea 2 partes. Ella dice, ¿de qué tenemos miedo? Todos nosotros podemos nombrar muchas situaciones que nos mantienen en un estado de miedo. Por ejemplo, miedo a envejecer, miedo al rechazo, miedo a terminar una relación, a perder a un ser querido, a no tener suficiente dinero, a enfermarse y así sucesivamente.
Este es un buen momento para que pienses en los miedos que encuentras en todas las áreas de tu vida. A medida que se te ocurran, escríbelas. Y eso lo hicimos un poquito antes, ¿no? Ok. Dice ella, sospecho que todos los miedos que has enumerado arriba son lo que yo llamo miedos superficiales. Se aplican a situaciones relacionadas con la carrera, las relaciones, el dinero, la salud, el envejecimiento, la aceptación, la pérdida y similares. Los llamo miedos superficiales porque solo arañan la superficie. Si miras un poco más profundo, encontrarás el gran miedo. El miedo real, que es la causa subyacente de todos tus otros miedos. ¿Y cuál es ese miedo? Es el miedo de no poder manejar lo que sea que te traiga la vida. Si supieras que puedes manejar cualquier cosa que se cruce en tu camino, ¿qué tendrías que temer? Pasaje 1. Ahora te voy a leer el otro. Dice, superar el miedo es menos aterrador que vivir con el miedo subyacente que proviene de un sentimiento de impotencia. Algunas personas tienen dificultad para entender esto. Confía en mí cuando te digo que a medida que superes el miedo sentirás una gran sensación de alivio a medida que disminuya tu sensación de impotencia. Te preguntarás por qué no tomé esas medidas antes. A mí me ha pasado. Te volverás cada vez más consciente de que realmente puedes manejar cualquier cosa que la vida te traiga. Observa las verdades sobre el miedo. El miedo no es el problema. Si el miedo fuera el problema, nadie seguiría adelante con sus vidas. No, el miedo no es el problema. Es como sostenemos ese miedo. Lo sostenemos desde una posición de dolor, parálisis y depresión o desde una posición de poder, acción y amor. Obviamente nuestra tarea es muy clara. Es movernos desde una posición de dolor a una posición de poder. Susan Jeffers. Entonces, en resumen, el miedo es una emoción muy humana que nos puede salvar, pero también nos puede paralizar y nos puede limitar la vida. Para manejar el miedo podemos no juzgarnos y resistirnos ante el miedo, verlo con curiosidad y con compasión. Podemos también hacer el ejercicio de nombrando tus miedos de Tim Ferriss. También podemos, en vez de evadir el miedo, evadir lo que nos da miedo, tomar una acción contraria de lo que el miedo nos dice. Y desaprender que existen decisiones correctas versus incorrectas. Apoyarnos en figuras de apego, mindfulness, meditación, todo esto nos va a ayudar un montón. Y te recomiendo el material de Susan Jeffers, Siente el miedo y hazlo. Gracias por estar aquí. Si te gustó el contenido, dale me gusta, suscríbete para ver más videos como estos.